camote y calabaza como dulces. En tiempos donde el azúcar era cara y los dulces industriales inexistentes, la naturaleza ofrecía alternativas deliciosas. El camote, batata y la calabaza se cocían al horno de leña o al vapor hasta quedar tiernos. Luego se machacaban con un poco de miel, azúcar moreno o simplemente solos. Se les añadía canela, nuez moscada o ralladura de naranja para intensificar su sabor. También se hacían bolitas dulces, pasteles caseros o simplemente se comían calientes con una cucharada de crema o manteca. No solo eran sabrosos, sino muy nutritivos, ideales para alimentar a niños y adultos sin gastar mucho. Harina más agua igual comida rápida. Cuando no había mucho en la alacena, bastaban 2 ingredientes, harina y agua. Con eso se podían hacer tortillas finas cocidas en sartén, panes chatos sobre la piedra caliente o incluso pastas caseras. Si había algo de grasa, mejor. Si no, igual servía. Algunas veces se freían pequeñas bolitas de masa y se espolvoreaban con azúcar. Las rosquitas pobres que encantaban a los niños. También se hacían fideos caseros con solo estirar la masa y cortarla. Estas recetas rápidas salvaban muchas comidas y además reunían a la familia en torno a la mesa y al trabajo compartido. Salsa de tomate casera. El tomate era otro tesoro de la huerta. Cuando llegaba el verano y los tomates maduraban todos juntos, las abuelas se ponían manos a la obra. Se pelaban. Se cocían con ajo, albahaca, sal y un toque de azúcar para balancear la acidez. Se revolvían lentamente hasta formar una salsa espesa, roja y fragante. Luego se embotellaba en frascos esterilizados y se guardaba en despensas frescas para usar durante el resto del año. Esa salsa era la base de guisos, fideos, arroces, pizzas y más. Sin conservantes, sin químicos, solo sabor puro y mucho amor. Sal como conservante. Antes de la heladera, la sal era el mejor aliado contra el paso del tiempo. Se usaba para conservar alimentos durante semanas o meses. Con sal gruesa se curaban carnes, se hacían charquis, tiras de carne secas al sol, que podían durar todo el invierno. El pescado se cubría con sal y se dejaba deshidratar. Luego se lavaba y cocinaba como si estuviera fresco. También se hacían pepinillos y verduras fermentadas en salmuera. Repollo, zanahoria, ají. La sal no solo conservaba, intensificaba sabores, despertaba aromas y prolongaba la comida. Era un ingrediente esencial en todas las casas. Todo del cerdo se aprovechaba, del cerdo hasta el gruñido. Decían los abuelos, cuando se faenaba un cerdo, algo que no ocurría todos los días, se aprovechaba absolutamente todo. Se hacían chicharrones con la grasa, con la sangre, morcillas caseras. Las patas, orejas y cuero iban a la olla para guisos espesos. Las vísceras se cocinaban con especias y vinagre, y los huesos eran base de caldos eternos. Con carne picada y condimentos, se preparaban embutidos como salames o longanizas. Nada se tiraba, todo tenía un uso. El cerdo no solo alimentaba, también unía a la familia y vecinos en jornadas largas de trabajo y fiesta. Recetas estiradas. La magia de las abuelas estaba en saber hacer rendir. Un guiso pensado para 4 personas terminaba alimentando a 6 o 7. ¿Cómo? Añadiendo más agua, más papas, más arroz o lentejas. Los ingredientes caros como la carne se usaban en trocitos pequeños pero bien repartidos. Así cada cucharada tenía sabor. Se decía que el secreto estaba en el sofrito. Cebolla, ajo, zanahoria, pimentón. Si eso estaba bien hecho, el guiso podía llevar lo que sea y siempre quedaba rico. Las recetas estiradas eran símbolo de amor y de ingenio. Nunca faltaba un plato para el que llegaba sin avisar. Limpieza con lo que hay. En la cocina de los abuelos no había limpiadores costosos ni envases con químicos de colores. Con vinagre blanco, bicarbonato y agua caliente, se limpiaba absolutamente todo. Ollas, pisos, mesadas, tablas de madera.
El vinagre desinfectaba, el bicarbonato desengrasaba y el agua caliente arrastraba la suciedad. Para aromatizar se usaban cáscaras de cítricos, clavos de olor o ramos de hierbas. Además, los trapos se lavaban y se reutilizaban una y otra vez. Era limpieza real, sin contaminar, sin gastar, sin plásticos. La cocina olía a limpio de verdad y a la tranquilidad de saber que nada se desperdiciaba. Semillas como tesoro. Las semillas no se compraban, se guardaban. Después de cocinar zapallo, se lavaban y secaban las semillas. Lo mismo con el maíz, el ají, los tomates. Las abuelas las ponían al sol, luego las guardaban en frascos, etiquetadas con nombre y fecha. Algunas las envolvían en papel o tela. Era como tener una caja fuerte con vida adentro. En la temporada siguiente, esas semillas se sembraban nuevamente. Así se mantenía el ciclo de producción propio, libre de químicos. También se intercambiaban entre vecinos, creando una red de autosuficiencia que hoy parecería revolucionaria. Cuidar las semillas era cuidar el futuro. Recolectar, no comprar. Ir al mercado todos los días era impensable. Se salía al campo, al monte, a la orilla del camino. Se buscaban moras, zarzamoras, ciruelas silvestres, hongos comestibles. También se encontraban huevos en nidos abandonados o se recogían nueces y castañas en otoño. Esta recolección no era azar, era sabiduría. Los abuelos sabían dónde y cuándo crecía cada cosa. Se respetaba la naturaleza, se dejaban frutos para los animales y para el año siguiente. Lo que se recolectaba se cocinaba en el día o se conservaba para después. Vivir del entorno no era una opción romántica. Era lo natural, lo sensato, lo necesario. Cocinar con leña, sentir el fuego. El fogón a leña no era solo para cocinar, era el corazón de la casa. Allí se cocinaban los guisos, se hervía el agua, se tostaba el pan y se reunía la familia. Los chicos escuchaban historias, los mayores planificaban el día, todos se calentaban las manos. Cocinar con fuego real requería paciencia, controlar las llamas, alimentar las brasas, mover las ollas con cuidado, pero el sabor que daba era único, profundo, auténtico. Cada comida cocinada allí tenía un aroma especial, el aroma de lo vivido. Cocinar con leña era conectar con la tierra, con el tiempo y con quienes ya no están. Pan viejo convertido en festín. En la cocina de los abuelos, tirar pan duro era casi un pecado. Aquel pan que hoy consideraríamos pasado, era para ellos una oportunidad para crear algo delicioso. Se cortaba en trozos y se usaba en sopas espesas que calentaban el alma. Si se rebanaba y se freía con un poco de manteca o grasa, se convertía en un desayuno crujiente y energético. Pero el verdadero arte estaba en el budín de pan. Se remojaba con leche tibia, se mezclaba con huevos, un toque de azúcar, canela y, si había suerte, pasas o cáscaras de naranja ralladas, pieles y sobras como ingredientes principales. En 1930, las cáscaras de papa, los tallos de remolacha, las hojas de zanahoria y los huesos no iban a la basura, eran ingredientes valiosos. Las pieles de papa, bien lavadas, se freían o se hervían para preparar caldos. Los tallos se picaban finamente y se salteaban con cebolla y grasa para dar sabor a sopas o rellenos. Pero lo más poderoso eran los huesos, de pollo, de cerdo, de res. Se hervían durante horas, a fuego lento, liberando colágeno, minerales y un sabor profundo que hoy llamaríamos umami. Aquellas sopas no solo alimentaban, curaban, eran la medicina de la abuela para el cuerpo y para el alma. Huevos, el oro de la granja. Un solo huevo podía hacer maravillas. Era como oro líquido para las familias rurales. Si se tenían gallinas, se cuidaban con devoción. Un huevo se podía estirar para alimentar a varios. Batido y mezclado con papas hervidas, se convertía en una tortilla gigante. También se usaban para espesar caldos o enriquecer masas de panqueques y bollos.
Si alguien enfermaba, un huevo batido con leche caliente y miel era remedio y consuelo. No se desperdiciaba ni la cáscara, que se secaba para usar como fertilizante. El huevo era versátil, nutritivo y símbolo de autosuficiencia. Polenta para alimentar multitudes. La polenta, hecha con harina de maíz cocida en agua o en caldo, era un plato casi sagrado. Económica, saciante y rápida. Las abuelas la cocinaban revolviendo con una cuchara de madera sin parar, hasta que espesaba como lava dorada. Sobre la mesa, se servía con un poco de salsa de tomate casera y queso rallado. Otras veces, se dejaba enfriar. Se cortaba en cubos y se freía como si fueran papas. Algunos la acompañaban con leche, otros con trocitos de chicharrón o verduras salteadas. La polenta alimentaba cuerpos y conversaciones en la mesa. El arte de las conservas. Sin refrigeración, la despensa era una pequeña fábrica de conservación. Las abuelas se reunían a preparar frascos con tomate cocido, ajíes encurtidos, berenjenas en aceite, zanahorias con vinagre y mermeladas de frutas de estación. La cocina se llenaba de vapores, charlas y olores intensos. Cada frasco era una cápsula del verano que podía abrirse en invierno. Así, cuando escaseaban los ingredientes frescos, bastaba con abrir una conserva para tener color y sabor en la comida. Además, hacer conservas era una tradición que unía generaciones. Hijas, nietas y vecinas participaban en la tarea, aprendiendo sin darse cuenta. Agua con sabor, infusiones caseras. Antes de los refrescos y los jugos embotellados, lo que se bebía era natural. Las cáscaras de naranja o limón se hervían para hacer infusiones aromáticas. Se usaban hojas de menta, manzanilla, boldo o toronjil recogidas del jardín o del campo. En días fríos, la avena cocida con agua, canela y un poco de miel se tomaba como bebida energética. En verano, estas infusiones se dejaban enfriar y se servían con hielo casero, si había. Estas bebidas no solo hidrataban, también aportaban vitaminas y eran mucho más saludables que cualquier gaseosa moderna. Y lo mejor, no costaban nada. Sopa de todo. La sopa no era solo entrada, era plato principal, desayuno y cena. Todo iba a parar a la olla. Restos de arroz, fideos quebrados, una zanahoria media vieja, lentejas, cebolla, ajo y, si había suerte, un hueso con algo de carne. Se cocinaba lentamente durante horas, removiendo de vez en cuando. Las sopas eran espesitas, contundentes, con mucho pan duro para acompañar. El aroma llenaba toda la casa, y una sola olla podía alimentar a 5 o 6 personas. También se alargaba con más agua si llegaba visita. Una sopa bien hecha era símbolo de hogar abundante. Grasa reutilizada. Cuando se freía algo, esa grasa no se tiraba. Se colaba y se guardaba en frascos de vidrio tapados, muchas veces etiquetados por fecha o tipo. Grasa de cerdo, manteca usada para cebolla, grasa de pollo. Al día siguiente se usaba para dar sabor a tortillas, para freír nuevamente, o para preparar panes y empanadas. Esta reutilización no solo ahorraba dinero, sino que también daba un sabor característico a los platos. Era común escuchar: esto está hecho con la grasa de los chicharrones de ayer, por eso sabe tan rico. Cebolla caramelizada. Sabor sin carne. Cuando no había carne, había cebolla, bien cocida con paciencia, hasta que soltara su dulzor natural. Se le añadía un poco de azúcar o simplemente se dejaba dorar lentamente en grasa o manteca. El resultado era un fondo de sabor profundo que se podía mezclar con arroz, fideos, puré o incluso con pan tostado. Muchas veces era la base de una falsa salsa de carne o el relleno de empanadas sin proteína. En tiempos difíciles, una cebolla bien cocinada alimentaba tanto como un bistec. Pan casero sin levadura. Cuando la levadura escaseaba, el ingenio salía al rescate. Las abuelas hacían pan de guerra, pan plano, con solo harina, agua y sal. Se amasaba bien. Se dejaba reposar un poco
y se cocía directamente sobre piedras calientes, al horno de barro o en una sartén de hierro. El resultado era un pan crujiente, con sabor a hogar y manos trabajadoras. A veces se le añadía un poco de grasa para enriquecerlo, o hierbas del jardín para dar aroma. Era básico, pero llenaba, sostenía y acompañaba cualquier guiso o sopa. Arroz con lo que haya. El arroz era el gran salvavidas de la cocina de los abuelos. Económico, rendidor y adaptable, se convertía en lo que hiciera falta. Un postre dulce, una sopa reconfortante o un plato principal. Si había leche, un poco de azúcar y una ramita de canela, el arroz se cocía lentamente hasta volverse cremoso y fragante. Era el postre estrella de los domingos. Pero si escaseaba el azúcar, se usaba con caldo, zanahoria rallada y cebolla para hacer una sopa humilde pero nutritiva. Frutas pasadas son dulces caseros. En lugar de tirar las frutas que se ponían blandas o comenzaban a pasarse, las abuelas las transformaban en delicias. Se pelaban, se troceaban y se cocían con azúcar, un poco de canela o clavo de olor. Lo que salía era una compota cálida y perfumada, ideal para acompañar pan o galletas caseras. También hacían mermeladas, cocinaban lentamente los duraznos, peras o higos hasta que se espesaban y brillaban como oro. Algunas frutas como el plátano o la manzana, cosechar lo propio. La huerta no era un pasatiempo, era una necesidad. En patios, terrazas o hasta en macetas, los abuelos sembraban lo que podían: papas, acelgas, zanahorias, remolachas, lechuga, perejil, cebollas. Era trabajo diario: regar, desmalezar, cuidar de las plagas sin productos químicos. Pero cuando llegaba la cosecha, todo valía la pena. Gallinas como fuente de vida. Tener gallinas era tener comida asegurada. No solo daban huevos frescos casi a diario, sino que también servían como carne para ocasiones especiales. Las gallinas se alimentaban con sobras de la cocina, cáscaras, pan duro, verduras marchitas. Cuando una dejaba de poner, se convertía en un festín familiar. Se hervía lentamente con verduras del huerto para hacer un caldo espeso y nutritivo, y luego se desmenuzaba su carne para rellenar empanadas o acompañar arroz. Además, el estiércol de las gallinas servía como fertilizante natural para la huerta. Así se cerraba un ciclo perfecto de autosuficiencia. El ajo como medicina y condimento. El ajo no podía faltar en ninguna cocina. Su sabor intenso y sus propiedades medicinales lo hacían indispensable. Se usaba frotado en pan tostado, picado en sopas y guisos, mezclado con vinagre o aceite para dar vida a cualquier plato. Pero también se usaba como medicina natural. Crudo. Era remedio para resfriados y defensas bajas. Cocido. Ayudaba a la digestión y a limpiar el cuerpo. Los abuelos decían que un diente de ajo al día mantenía al médico lejos. Su olor invadía las cocinas, pero también llenaba el cuerpo de fuerza. Hoy, la ciencia confirma lo que ellos ya sabían por experiencia. Mantequilla casera agitando leche. Cuando había leche fresca, generalmente de vaca propia o de un vecino, se dejaba reposar para que la nata subiera a la superficie. Esa nata se recogía y se colocaba en frascos de vidrio que se agitaban durante largos minutos, a mano. Poco a poco, la grasa se separaba del suero, formando mantequilla. Era un trabajo de paciencia, a veces compartido por los niños, que lo tomaban como juego. Y así terminamos este recorrido por los 27 secretos culinarios de nuestros abuelos. Secretos nacidos de la necesidad, pero llenos de ingenio, amor y tradición. En cada olla, en cada conserva, en cada trozo de pan duro, había mucho más que comida. Había valores, historia, familia. Hoy, en un mundo que tira tanto, quizás mirar al pasado sea el camino para recuperar el verdadero sentido de alimentarnos, con respeto, con gratitud y con corazón.